El anime comienza presentándonos al protagonista, a quien conocemos como Kayo Asoma. Él está recordando un momento con su abuelo, quien le dice que cuando muera, Kayo quedará completamente solo, ya que toda su familia ha fallecido. De vuelta al presente, vemos al protagonista frente a una lápida, pensando que ahora sí está realmente solo. Cambiando de escena, conocemos al rey de la nación de Freiden, llamado Albert. Él y el Consejo Real están muy preocupados porque algo muy grave ha sucedido. Uno de los ministros menciona que ha llegado el momento de encontrar a un héroe. De vuelta con el protagonista, él está en la biblioteca, ya que es un estudiante universitario. En otro lugar, varios miembros de la realeza están realizando una especie de ritual mágico para encontrar a un nuevo héroe. En ese preciso momento, el protagonista ve un resplandor salir del suelo de la biblioteca que lo teletransporta. Él comienza a caer del cielo hacia el reino de este otro mundo y, enseguida, llega al lugar donde estaban los miembros que hicieron el ritual. Medio confundido, el protagonista no entiende nada de lo que está pasando. Luego, el rey se disculpa por haberlo traído hasta ahí, pero Kazuya responde que fue llevado en contra de su voluntad. Aún así, no tiene problema con eso y le pide al rey que le explique la situación. El rey explica que en su continente habitan muchas razas y que hace unos 10 años, en el norte del continente, una oleada de demonios salió del mundo de los demonios. Eso hizo que muchos países rompieran sus relaciones, pero, cansados del problema, unieron fuerzas para atacar a los demonios. Sin embargo, los demonios eran más fuertes y los derrotaron. Ahora, un tercio del continente está siendo controlado por el mundo de los demonios y fue llamado el dominio del Señor Demonio. Aún así, desde entonces, las naciones del continente han logrado impedir que se expanda aún más. El protagonista pregunta si esperan que él derrote a los demonios y uno de los ministros se acerca y dice que no es tan sencillo. En un cambio de escena, somos transportados a otro reino. Ahí conocemos a una caballera llamada Jin Yufourie, una princesa y comandante militar del Gran Imperio del Caos. Ella le informa a su reina que no ha habido movimientos por parte del dominio del Rey Demonio. Además, menciona que solicitaron ayuda financiera al reino de Freiden para la guerra, pero aún no han recibido respuesta. De repente, de vuelta con el protagonista, el ministro le dice al chico que, como el Gran Imperio del Caos no quiere dar ayuda financiera, enviarán al protagonista como refuerzo. Esto sucede porque el Gran Imperio del Caos tiene la frontera más grande con el reino demoníaco. Como ellos defienden, los otros reinos piden ayuda financiera. El ministro añade que hay una ley ancestral que dice que si no pueden enviar ayuda financiera, deben enviar a un héroe. Por eso, hicieron el ritual para invocar a uno. El protagonista, muy confundido, pregunta qué es un héroe. El ministro responde que es alguien que va a liderar una revolución en esta era. El protagonista, pensativo, considera la opción de huir, pero sabe que si se niega, lo perseguirán y atraparán. Entonces, él pregunta por qué lo invocaron si pueden hacerlo de nuevo. El ministro responde que no lo hacen con frecuencia, ya que la última vez fue hace 500 años. O sea, Kayo es como una especie de as bajo la manga. Kazuya dice que sería muy tonto dejarlo ir si él es el as bajo la manga. Con una estrategia pensada en el momento, él sugiere que, en vez de enviar ayuda, busquen maneras de progresar económicamente para no depender de otras naciones. Un poco más tarde, el rey, su esposa Elisa y el ministro Max conversan con el protagonista sobre la situación financiera de la nación. Dicen que si logran recaudar la cantidad necesaria para la ayuda, él no tendrá que ir como ofrenda. Entonces Elisa le dice al ministro Max que le dé al protagonista todo lo que necesite. Después de 3 largos días revisando documentos, el rey reúne a todos los ministros y anuncia que se va a retirar y que el trono será entregado al propio protagonista. También menciona que, a partir de ese día, él y su hija Alicia estarán comprometidos. Esto, por supuesto, sorprende al protagonista y a todos los presentes, quienes no esperaban la noticia. La noticia es muy bien recibida por los reinos vecinos. Luego, vemos a una chica caballero que conocemos como Licia Elfrieden, hija del rey y ahora prometida del protagonista. Horas después, Licia llega furiosa donde está su padre y le pregunta si el reino fue usurpado. Albert explica que ahora ella tiene un compromiso con el protagonista, pero ella no parece muy contenta, ya que piensa que Kayo tiene malas intenciones. Ella va con Kazuya y, al entrar en su oficina, lo encuentra rodeado por una montaña de documentos. El protagonista dice que no parece una princesa con ese uniforme militar y ella explica que es de la fuerza del duque Carmine.
Después de una larga conversación, el protagonista dice que no quería ser rey, que solo quería ayudarles a administrar las finanzas para que no lo enviaran como ofrenda a otro reino y que tal vez renunciaría al trono en algunos años. Y sobre el compromiso, dice que ella no tiene por qué preocuparse. Eso hace que la chica se sonroje un poco, pero enseguida se pone seria y pregunta qué va a hacer con la petición del otro reino. Kazuya responde que ya consiguió dinero para financiar la ayuda. En otra escena, conocemos a una chica llamada Roroa Amidonia. Ella está conversando con su mayordomo sobre las finanzas del reino y las decisiones que tomó el protagonista. Ella entiende que el protagonista sabe hacer buenos movimientos financieros y piensa que puede ser un gran oponente en el sentido financiero. De vuelta con el protagonista, Elisa se sorprende al saber que el protagonista vendió el tesoro nacional. La chica se enoja, pues los tesoros nacionales tienen mucha cultura y representan mucho para la nación. Sin embargo, el protagonista explica que clasificó los tesoros según su valor histórico, o sea, vendió tesoros de poca importancia para el reino. Eso tranquiliza a la chica, que pensaba que el protagonista era un completo idiota para los negocios. En una nueva escena, vemos a una chica llamada Excel Voltaire, la comandante suprema de la Fuerza de Defensa Nacional. Ella menciona que el país está muy tranquilo, pero quiere saber cuánto tiempo más va a durar eso. Entonces ella envía a una chica llamada Canaria para evaluar las habilidades del protagonista. Un tiempo después, el protagonista nos explica que en este mundo la mayoría de los transportes se hace por bestias que ellos controlan. Además, ellos controlan la magia de fuego y otras. Así que, financieramente, no hay mucho desarrollo industrial, ya que todavía usan el sistema feudal. Enseguida, uno de los ministros llega donde está Kazuya y le explica que necesita hacerse un examen de magia, ya que la mayoría de los héroes, cuando son traídos, poseen habilidades mágicas. Lo lleva hasta una estatua con forma de gárgola y le explica que debe tocarla para ver si tiene magia. El protagonista lo hace y, en su mente, es transportado a otro lugar, pero pronto regresa con el ministro y dice que siente que tiene magia. Un poco más tarde, vemos a Alicia acercándose al protagonista y dándose cuenta de que ahora tiene a muchas personas trabajando en su oficina. Ella también ve unas plumas escribiendo solas usando magia. El protagonista explica que ahora tiene un poder mágico que le permite copiar su conciencia en objetos. En resumen, el protagonista transfiere su conciencia y pensamientos a cualquier objeto y puede hacer que hagan lo que él quiera por él. Decidió llamar a este poder Poltergeist vivo. Sin embargo, como el protagonista apenas está empezando a dominar el poder, solo puede controlar 3 objetos cerca de él. El protagonista considera que este poder es muy útil, porque sin él, tendría una montaña de documentos. La chica mira a todos los trabajadores y comenta que ya es una montaña de documentos, pero Kazuya explica que todos están buscando desvíos de gastos ocultos, ya que, como en cualquier nación, siempre habrá algo de corrupción. Entonces, si encuentran a alguien que robó dinero, tendrá que pagar por eso. A la mañana siguiente, vemos al protagonista que sigue trabajando como si no hubiera un mañana y podemos notar que está exhausto, ya que parece que no durmió en toda la noche. Se da cuenta de que todos los trabajadores se quedaron dormidos en sus escritorios. También ve que ella se quedó dormida en el sofá. El protagonista, curioso, se le acerca y se queda mirándola, porque la chica es muy bonita y no puede evitarlo. El protagonista, todo travieso, se acerca a su mano y le toca el cabello, pero la chica se despierta y le pregunta cuánto tiempo lleva ahí. Para disimular, el protagonista dice que no hace mucho tiempo y que notó que ella estaba muy cómoda. Eso hace que la chica se sonroje mucho y el protagonista le pregunta si quiere dormir un poco más, ya que el trabajo ya está hecho. Licia dice que no, así que Kazuya la invita a acompañarlo para mostrarle algo. Un poco más tarde, los dos van a caballo y el protagonista dice que es la primera vez que hace eso. Él añade que de donde viene usan otros vehículos, refiriéndose a autos y otros medios de transporte. La chica le pregunta si dejó a alguien en su mundo, pero el protagonista dice que la única persona que tenía era su abuelo, pero él murió antes de ser teletransportado a este lugar. La chica se siente muy mal, porque piensa que la pregunta fue incómoda para el protagonista. Pero Kazuya responde que no tiene por qué sentirse así, ya que él y su abuelo aprovecharon sus últimos días juntos. Eso hace que la chica se sienta un poco mejor, ya que tal vez puedan tener un nuevo comienzo en este mundo. El protagonista menciona que no tiene prisa por regresar. Un tiempo después, los chicos llegan a un enorme cultivo de algodón. El protagonista dice que la mayoría de la escasez de alimentos del reino no es por esto, ya que durante mucho tiempo los agricultores sembraban sus propios alimentos.
Pero con la llegada del reino del rey demonio, los agricultores empezaron a comercializar algodón, ya que era una forma más fácil de ganar dinero. A cambio, redujeron las plantaciones de alimentos. Kazuya añade que buena parte del algodón estaba yendo muy bien y que incluso podrían importar alimentos de otras tierras. La chica pregunta por qué no hacen eso. Sin embargo, él dice que, al igual que ellos, otras naciones también empezaron a comercializar algodón, así que su precio empezó a bajar. En resumen, está explicando cómo funciona la oferta y la demanda, y notamos que el protagonista es un genio de las finanzas. Finalmente, el protagonista le explica a la chica que las importaciones de alimentos disminuyeron, afectando a la mayor parte de la población, que era la gente pobre. Esto hace que la chica se sienta muy mal, pues piensa que fue un fracaso como líder. El protagonista la hace sentir mejor y le dice que le va a enseñar todo lo que sabe para que sea una buena líder cuando él tenga que irse. Las palabras del protagonista la dejan pensativa. Un tiempo después, los chicos se van al castillo y, mientras almuerzan, Kazuya dice que el reino debe importar alimentos y venderlos más baratos al pueblo, y que van a compensar eso exportando otros productos que no sean algodón. Los dos son interrumpidos por un chico que llega, a quien conocemos como Ludim, el capitán de la Guardia Real. Ludim pregunta si todo va bien, pero el protagonista dice que el único que realmente está trabajando es el propio Marx, el ministro, ya que la mayoría de los causantes de las catástrofes económicas del reino fueron los nobles y la gente de alto rango. Horas después, Lisa y el protagonista están en el balcón conversando cuando Kazuya comenta que deberían contratar trabajadores. Ella menciona que hay un salón de la gema donde pueden enviar mensajes a cada rincón del reino, que normalmente es usado por el rey para enviar deseos de Navidad o decretos. Ella dice que esta será la primera vez que lo van a usar para reclutar trabajadores. Lisa también explica que cuando reclutan nuevos trabajadores, generalmente lo hacen a través de una prueba escrita. El protagonista se sorprende al saber que solo el 30% de las personas saben leer y escribir, así que piensa que están dejando fuera a gran parte de la población que tal vez estaría dispuesta a trabajar. Finalmente, el protagonista dice que ya sabe el discurso que va a usar para reclutar a los nuevos trabajadores. Luego, vemos como un hombre que pertenecía a una dinastía nos narra la historia. Un tiempo después, vemos al protagonista en una especie de pantalla que se transmite para todas las personas del reino. El protagonista empieza a dar un gran discurso y menciona que, debido a las diferentes situaciones que está viviendo el reino, estará reclutando a nuevas personas. Esto será sin importar la raza o si tienen estudios, ya que él es el único que puede determinar si son útiles para el reino o no. Después de un gran discurso, parece que funcionó, ya que todos se pusieron muy felices. Finalmente, el protagonista añade que, si su talento es único, recibirán recompensas económicas, ya que serían muy útiles para el reino. En una nueva escena, vemos al protagonista contarnos que, aunque viene de otro mundo, puede entender y escribir el idioma. Además, aunque hay diferentes razas en todo el reino, todos hablan el mismo idioma. Él también explica que tiene una habilidad de traducción instantánea, ya que cuando veía el idioma de donde viene o escuchaba música del mundo del protagonista, simplemente escuchaba palabras sin sentido. A la mañana siguiente, Lisa tiene un sueño sobre la palabra que el protagonista mencionó el otro día. Ella se despierta muy sonrojada, ya que parece que está empezando a sentir algo por Kazuya. Además, se pregunta si esas palabras son realmente verdaderas. Y finalmente, la chica empieza a pensar que el protagonista mencionó que no tenía familia en su otro mundo. Entonces se pregunta si él se quedaría si ella se convirtiera en su familia. Y eso, por supuesto, la hace sonrojarse. Pero sus pensamientos son interrumpidos cuando una sirvienta llamada Serena entra a su cuarto, ya que vino a entregarle la ropa para que se prepare. Horas después, vemos a varios caballeros frente a Kazuya, ya que se ofrecieron para ayudar al reino con sus talentos. Luego, conocemos a Isautgarth, una elfa oscura de un bosque protegido por Dios. El protagonista nos cuenta que es una raza que no se mezcla mucho con las demás personas, pero que posee grandes habilidades de combate. También explica que puede leer libros sin tener que verlos gracias a su habilidad que mencionamos antes. La chica le pregunta al protagonista si serán recompensados si son elegidos como los mejores y, después de escuchar una respuesta afirmativa, ella dice que no quiere la recompensa y que tiene una petición para él. Ella menciona que en su bosque, los árboles no están creciendo y están perdiendo fuerza. El protagonista pregunta si han cortado algunos árboles para que la tierra pueda nutrirse del sol y entonces empieza a explicar que si no cortan árboles de vez en cuando, el suelo no se nutre y los nuevos no pueden crecer, así que solo quedarán los viejos. La chica, al escuchar esto, se arrodilla ante él y dice que le será fiel y leal hasta la muerte.
Ella le pide al protagonista que los ayude con eso y que explique lo que dijo a los demás. Después, conoceremos a Junadoma, una chica con grandes atributos a quien el protagonista no puede dejar de mirar. Por supuesto, su novia celosa lo regaña de inmediato. Max menciona que el canto y la belleza de la chica son incomparables y que es conocida como la mejor cantante de todos los tiempos. El protagonista le pide que cante una canción para alegrar a todas las personas que están viendo y escuchando. Y como la chica solo conoce melodías de sus antepasados, el protagonista saca su celular, que por alguna razón trajo a este mundo. Con sus audífonos, él le hace escuchar una canción y ella dice que, aunque no entiende el idioma, logró memorizar toda la letra. Después, ella empieza a cantar y deja a todos en shock. En una nueva escena, vemos a Roa con muchas cartas, que son información sobre diferentes situaciones. El mayordomo le pregunta si encontró algo importante y la chica dice que descubrió que el protagonista está reclutando nuevas personas en todo el país. De vuelta con el protagonista, conocemos a Poncho Panacota, que, de manera graciosa, tiene la habilidad de comer. Marx menciona que él es un especialista en comida, ya que viajó por todo el mundo probando todo tipo de platillos. El protagonista queda totalmente encantado, porque estaba esperando a alguien como él. Poncho empieza a llorar porque estaba acostumbrado a ser menospreciado y llamado gordito. El protagonista queda tan fascinado con su habilidad que decide darle un título, y Shizuka, un famoso catador de comidas del reino del protagonista. Después de eso, conocemos a Kuyan Jonin, una persona muy intelectual con una memoria y conocimientos muy superiores a los demás. El chico comenta que le gusta leer muchos libros de historia y de otros géneros. El protagonista le pregunta si quiere ser bibliotecario con acceso a libros que nadie más puede leer. Kuyan dice que su otra personalidad diría que sí, pero que a él le gustaría ser su estratega militar. Después de una conversación un poco intensa, el protagonista finalmente le dice que vaya a su oficina y que él va a verificar si tiene la capacidad para hacer eso. Luego, la escena nos muestra que esa noche, después de una larga charla, el protagonista lo convirtió en su mano derecha. Finalmente conocemos a Tomoe Inui, quien pertenece a la raza mística de los lobos y tiene la habilidad de hablar con los pájaros y con las bestias del reino. La ponen a hacer el historial médico de los caballeros reales. Licia le comenta al protagonista que, además de eso, ella no tiene a nadie más de su raza en su reino, ya que vienen de tierras lejanas. La chica le pide algo al protagonista, pero por su timidez, habla muy bajito. El protagonista se acerca a ella y Tomoe le susurra unas palabras que nosotros no alcanzamos a escuchar. Poco después, vemos al protagonista pensando que los monstruos de ahí no son los mismos que en el mundo real, ya que las criaturas de la raza de Tomoe y otras entran en la categoría de humanidad, mientras que la flora y la fauna, sean plantas o animales, aunque sean más grandes, siguen siendo criaturas vivas. Además, el protagonista nos cuenta que los dragones son vistos de otra manera, ya que son conocidos como las bestias de Dios. Y la razón por la que no son llamados monstruos es porque pertenecen al ecosistema de este mundo. Y finalmente, él explica que para este mundo, los monstruos son las criaturas que parecen combinadas. Además, el protagonista comenta que Tomoe le dijo que hay algo que para él es totalmente inaceptable. Al escuchar esas palabras, el protagonista pregunta si alguien más sabe eso y la chica zorro responde que solo él y su mamá. El protagonista, indignado, va hasta su trono y piensa que necesita mantener la calma. Kazuya le dice a la chica que acepte su petición, pero que no puede prometer que podrá cumplirla. Entonces la recluta, igual que a los demás. Un poco después, el protagonista se reúne con los demás y, frente a la chica, les pregunta si escucharon las palabras que ella dijo. Todos niegan haber escuchado lo que la chica le susurró al oído, así que él se tranquiliza, porque nadie en la transmisión lo oyó. Luego, el protagonista revela que además de poder hablar con los animales, la chica también puede hablar con los demonios. Las palabras que la chica le dijo al protagonista fueron que ella estaba hablando con un demonio. Luego, explican que los demonios no pueden comunicarse, ya que aunque parecen similares a los humanos o a otras razas, no pueden hablar entre ellos. Por lo tanto, es muy extraño que la chica pueda hablar con uno de ellos, sin contar que los demonios no tienen inteligencia, carecen de inteligencia. Los chicos que estaban ahí quedaron completamente impactados al escuchar esas palabras. Ludwig pregunta por qué habló con ella y la chica responde que el demonio que le habló era muy pequeño y tenía cara de perro. Tomoe comenta que lo vio mientras recogía verduras. Ella gritó de miedo pidiendo ayuda y el monstruo también lo hizo. Entonces los dos descubrieron que se entendían.
La chica agrega que parecía ser un tipo de explorador que dijo que no quería ver a alguien con la misma esencia que él morir y la dejó escapar. Kazuya piensa que es una gran idea y comenta que si la chica puede hablar con los demonios, podrían ser muy útiles para comunicarse con ellos, ya que podrían negociar con ellos las tierras que habían perdido. Pero no todo es color de rosa, porque el protagonista sabe que si alguna nación se entera de que pueden comunicarse con ellos, podría haber conflictos, ya que así como en el mundo del protagonista, las naciones siempre tendrán conflictos con otras, aunque se unan para acabar con el enemigo en común. Finalmente, el protagonista menciona que esto debe ser un secreto y dice que deben proteger a la chica a toda costa, ya que en este momento ella es mucho más importante que él, incluso siendo el propio rey. Kazuya dice que debería asignarle una guardia real, pero Ludwig responde que eso llamaría demasiado la atención. Max menciona que hay dos opciones, que Licia y él se casen y adopten a la chica, lo cual tomaría alrededor de un año, y la segunda opción, que es un poco perturbadora, es que el protagonista se case con ella. Sin embargo, ella solo tiene 10 años. En ese momento, el protagonista pregunta si los reyes anteriores podrían adoptarla y Max responde que podría ser una opción. Eso emociona mucho a Licia, quien siempre quiso tener una hermanita. Sin embargo, la chica dice que no puede hacer eso porque tiene una familia y que su hermano y su mamá la están esperando en el campamento de refugiados. El protagonista dice que si ella se convierte en parte de su familia, su mamá y su hermano también lo serán, y que podrían traerlos al castillo para que estén seguros. Y la chica acepta la idea. El protagonista la asigna a un trabajo temporal mientras se lleva a cabo la adopción. Entonces Marx recomienda que, por su talento, ella se encargue de los caballos reales. Un tiempo después, vemos al protagonista cosiendo un muñeco de peluche en el cuarto de Licia. Ella se molesta un poco porque él está ahí, pero el protagonista dice que no tiene otra opción, ya que en su oficina no puede relajarse. Luego, el protagonista le menciona a Licia que está consintiendo demasiado a Tomoe. Ella menciona que, al igual que su mamá, se encariñó mucho con la chica. Los dos son interrumpidos cuando Serena entra al cuarto. Al verlos juntos, ella se sonroja y piensa que se ven lindos juntos. En ese momento, Serena dice que alguien los está esperando afuera. Al llegar, se dan cuenta de que es Poncho, que acaba de traer mucha comida. Licia se preocupa mucho, porque usaron un tesoro real para traer la comida. La bolsa puede almacenar muchas cosas y, si hay comida dentro, tarda mucho más en echarse a perder. Al día siguiente, los chicos hacen una transmisión para toda la ciudad. El protagonista se disculpa con todos por la escasez de alimentos y menciona que está buscando opciones rápidas para ayudar a todos en la ciudad con la falta de comida. Entonces, crearon un programa donde el protagonista va a enseñar a preparar platillos que no están acostumbrados a comer. El protagonista dice que, para demostrar que los platillos se pueden comer, las chicas van a probar toda la comida. Luego, Poncho saca su pulpo y las chicas se quedan aterrorizadas, porque no pueden creer que el protagonista las hará comer esa cosa. Pero Juna las tranquiliza y dice que ya ha comido eso antes, y el protagonista empieza a preparar el pulpo. Después de un rato, las chicas lo prueban y quedan fascinadas con el sabor. Los habitantes del pueblo quieren ver la transmisión y se muestran interesados, y mencionan que a partir de ahora van a preparar ese platillo, ya que estaban acostumbrados a pescar y soltar los pulpos. Después de varios platillos, finalmente llega la comida final. Eso hace que las chicas se miren aterrorizadas, porque al levantar la tapa, se dan cuenta de que tienen que comer grillos. Sin embargo, Tomoe es la primera en probar y queda completamente encantada con el sabor. Poncho empieza a explicar que es un condimento muy común para los lobos místicos, ya que fermentan frijol, creando un tipo de miso. El protagonista lo prueba y empieza a llorar de felicidad. Lisa pregunta si pasó algo, pero el protagonista dice que el sabor le recuerda a casa. El protagonista queda encantado, porque al preparar diferentes comidas, se da cuenta de que tienen salsa de soya y miso, entre otras cosas que tenía en su antiguo mundo. Juna interrumpe la felicidad del protagonista y le dice que debe continuar con los siguientes platillos. Luego, Poncho trae el siguiente platillo y todos se quedan en shock. Poncho revela que el siguiente platillo no es nada más y nada menos que una criatura llamada Jelly. Las chicas se sorprenden mucho, porque normalmente cuando alguien mata a una criatura de esas, todo el fluido de adentro se sale, y es muy raro ver un cadáver de esa criatura en perfectas condiciones. Poncho menciona que existe una técnica que aprendió en una aldea que le permite acabar con la criatura sin que su líquido se derrame. Luego, él explica que si le pegan con un pequeño bastón o algo similar que no dañe su membrana, pueden conseguir el cuerpo intacto.
Después, Poncho explica que si hacen eso correctamente y dejan que el cuerpo repose por unas horas, se pondrá un poco más duro. En ese momento, vemos que empieza a estirar la jelly como si fuera pasta y la cortan de la misma manera. O sea, se puede decir que están preparando algún tipo de fideos instantáneos. Kazuya les dice a las chicas que, de donde él viene, es muy común comer algo parecido a eso. Todas desconfían del platillo y le piden que lo pruebe primero. El protagonista, un poco inseguro, decide probarlo, ya que él hizo que otras personas comieran platillos a los que no estaban acostumbrados. Después de probarlo, dice que está mucho mejor de lo que esperaba. Aisa se sienta a comer, porque las palabras del protagonista la convencieron, y después todas las chicas también lo prueban y quedan encantadas con el sabor de los fideos de gelatina. Un tiempo después, el protagonista está en su oficina trabajando, cuando Serena lo interrumpe y le dice que Marx quiere verlo. Luego, el protagonista llega al trono del rey y Marx confiesa que está ahí para anunciar su retiro como ministro. Esas palabras dejan al protagonista muy sorprendido, ya que no hay nadie más que pueda reemplazarlo. Pero Marx responde que Kujan podría ser su mano derecha, ya que han notado las cualidades que tiene. Después de pensarlo un poco, finalmente el protagonista acepta la petición de Marx. Sin embargo, le pide que se quede a su lado, ya que él conoce mucho sobre las costumbres y las leyes del reino. Marx acepta la petición y Kujan le pide darle un consejo ahora como primer ministro. Le recomienda que se tome un día libre. Poco después, el protagonista camina por los pasillos del castillo y se queda pensativo con las palabras de Kujan. Recuerda el momento en que Kujan le recomendó que se tomara un día libre. Mencionó que organizó y terminó todo el trabajo del protagonista para que pudiera tener el resto de la tarde libre. Así, podría tener una cita con Licia y acercarse más a ella. También recomendó que llevara a Aisa como escolta real. De vuelta al presente, el protagonista llega donde están las chicas y vemos que claramente están entrenando. Las dos chicas son muy fuertes, ya que Aisa lanza un ataque de viento que la otra esquiva. Ella contraataca con un poderoso ataque de hielo y Aisa también lo esquiva. El protagonista se asusta mucho, porque piensa que si siguen peleando así, van a destruir el castillo. Un tiempo después, el protagonista se reúne con las chicas y le propone a Alicia que tengan una cita. Ella no se opone y Aisa sugiere que deberían ir al bosque donde ella vivía. Sin embargo, como está a días de distancia, no pueden ir, ya que solo tienen esa tarde libre. La chica menciona que, aunque el otro día les explicó a los demás elfos cómo cuidar el bosque para que recuperara fuerzas, hay algunos que son tercos y se niegan a talar árboles. El protagonista dice que no hay problema en ir en cuanto su agenda lo permita. Y la chica, muy agradecida, dice que está dispuesta a hacer todo lo que él quiera, claramente refiriéndose a otras cosas. Pero como era de esperarse, Licia se pone celosa. Pero Kazuya dice que lo que quiere pedirle es que sea su escolta personal en su cita. Un tiempo después, vemos al protagonista vestido con el uniforme de la Academia Militar. Licia también aparece vestida de la misma manera. Aisa también sale vestida con el uniforme, pero como el protagonista no la elogia, ella se pone muy triste, pero Licia la consuela de inmediato. Un tiempo después, los chicos van en una carreta camino a la ciudad. El protagonista pide que no los llamen su majestad, ya que cuando bajen de la carreta, deberían fingir ser estudiantes de la Academia Militar. Después de un largo día visitando varios lugares de la ciudad, los chicos se sientan para descansar un poco. Todos mencionan que fue un gran alivio salir de la rutina. Y en ese momento, Aisa menciona que tienen mucha hambre. El protagonista responde que deberían visitar el café de Yuna. Al llegar al lugar, Yuna está a punto de llamarlo por su nombre, pero él la interrumpe y dice que su nombre es Kazuya. Enseguida, Yuna entiende la indirecta y se une al juego. Todo esto para que la gente no sepa que él es el verdadero rey. Poco después, el grupo está comiendo fideos de gelatina y, de repente, las chicas mencionan que él trata a Yuna de manera diferente. Ellas claramente están tratando de decir que la trata como si fuera superior y están un poco celosas. El protagonista menciona que se pone muy nervioso cuando ve a una chica bonita como ella. Podemos decir que no le da miedo morir después de decir eso. Luego vemos que Aisa no deja de comer. El protagonista dice que pronto le va a ganar a Poncho, y entonces los tres piensan que ella es una decepción, ya que cuando la conocieron la vieron muy decidida y diferente. La chica dice de nuevo que aunque le ofreció su cuerpo al protagonista, sabe que él nunca la va a invitar a su cama. El protagonista le dice que no insista en eso, ya que él está comprometido.
En ese momento, las chicas se sorprenden mucho por las palabras del protagonista y mencionan que en este mundo es muy común que el hombre tenga varias esposas. Las chicas también pueden tener varios esposos, pero eso es muy raro. Licia incluso menciona que su mamá era la que tenía el poder real y que fue su papá quien se unió a la familia. El protagonista, muy valientemente, pregunta si ella estaría dispuesta a aceptar que él tuviera otras esposas. La chica responde que no le gusta la idea, pero que estaría dispuesta a permitir que él tuviera hasta 8 esposas. El protagonista se pone muy nervioso y empieza a imaginar un harén con muchas chicas. En una nueva escena, el protagonista nos cuenta que en el reino de Frieden, el poder militar es de aproximadamente 100.000 miembros. El duque, llamado George Carmine, tiene alrededor de 40.000 soldados. La armada liderada por la duquesa Axel cuenta con otros 10.000 soldados, y la fuerza aérea liderada por el duque Castor Vargas tiene apenas unos 1.000. Pero, aunque solo tengan 1.000 soldados, la fuerza de cada uno equivale a la de 100 soldados. El protagonista también añade que esas otras naciones responden al rey. Sin embargo, si el rey intenta oprimir a otras naciones, existe un acuerdo para que los duques lo detengan de inmediato. De vuelta con los chicos en el café, vemos que son interrumpidos por unos muchachos que están gritando junto a ellos. El protagonista se da cuenta de que uno de ellos parece un lobo místico, pero la chica le dice que mire su cola, lo que prueba que en realidad es una chica zorro. Licia menciona que el chico se llama Albert Magna, el hijo mayor de la familia Magna. Una menciona que la chica se llama Kaede Foxia y dice que ella es una maga del ejército prohibido. Los chicos escuchan a Kaede decirle que no vaya con el duque Carmine. Luego, llaman la atención de los chicos y siguen escuchando su conversación. Kaede menciona que como el protagonista y Carmine no se llevan bien, podrían empezar una guerra. Él insiste y dice que irá porque quiere una guerra. La chica dice que no deberían ir a una guerra, ya que eso beneficiaría a los reinos vecinos. Ella también menciona que el Principado de Amidonia quiere recuperar las tierras que Frieden conquistó hace años. Mientras las chicas siguen hablando, el protagonista piensa y un flashback nos muestra cuando habló con Kuyan. El chico explica la situación con los países vecinos y menciona que 4 de ellos son neutrales y que hay uno que es muy conflictivo, el ministro Amidonia. Probablemente intentará convencer a los otros reinos de derrotar al protagonista para que puedan tomar posiciones en las tierras y apoderarse de otras ciudades del reino. Sin embargo, los líderes de las otras naciones ya conocen las intenciones y, como no quieren ser utilizados, el protagonista piensa que tal vez no caigan en el juego. De vuelta al presente, vemos que la chica le suplica a Albert que no se vaya con el duque Carmine, ya que sabe que él no tiene buenas intenciones. Son interrumpidos por el protagonista y Kaede se queda en shock al verlo. Ella lo lleva a un lugar más privado y le suplica que no la arreste, ya que piensa que el protagonista es un oficial que escuchó sobre la rebelión que Albert quiere provocar. En ese momento, Albert se pone un poco agresivo con Kaede y, después de intentar pasar junto al protagonista, Aisa lo derrota dándole una buena paliza. Después, el protagonista revela que él es el rey y Albert lo reconoce de inmediato. El protagonista pregunta cómo conoce a Kaede y él responde que son amigos de la infancia. Kazuya menciona que no se opone a que él se vaya con otro duque para rebelarse contra él, ya que así como el rey puede elegir a sus soldados, ellos también pueden elegir a su líder. Pero resalta que en el momento en que el chico se vaya, su amiga automáticamente se convertirá en su rival. Entonces, en algún momento, si llega a haber una guerra, él tendrá que luchar contra ella, y alguno de los aliados podría acabar con la vida de la chica. Estas palabras hacen que el chico lo piense, ya que no había considerado ese aspecto. Después de varios segundos pensando, finalmente desiste de su decisión. Un tiempo después, vemos a los chicos sentados descansando en medio del bosque. Mientras Aisa duerme profundamente, Licia le pregunta al protagonista si quiere recostarse en su regazo. Eso lo pone un poco nervioso, pero al final acepta, ya que ella dice que están en una cita. Los dos empiezan a platicar y la chica es directa y le pregunta si quiere comprometerse por ella. Sin embargo, el protagonista le devuelve la pregunta y la chica responde que él está más preparado que ella para ser rey. Eso hace que el protagonista piense que es solo por eso. Entonces finalmente dice que le gustaría comprometerse por amor. Al día siguiente, el protagonista está tomando té cuando Serena lo interrumpe. Ella menciona que la familia Magna y Kaede solicitaron una reunión con el protagonista. Luego, somos transportados al trono del protagonista y vemos que ahí están Albert y Kaede, y también el padre del chico, a quien conocemos como Glebe Magna. Aquí podemos notar que su papá le dio una buena golpiza, ya que su rostro está totalmente desfigurado.
Su papá pide perdón y clemencia por todo lo que pasó el día anterior, ya que Kaede contó lo que Albert estaba planeando. El protagonista responde que no tiene problema con eso y que no debe castigar más a su hijo, ya que ya lo golpeó. Luego, el protagonista piensa que es una buena idea proponer algo. Le dice a Kaede que, como ella es una maga del ejército prohibido con talentos superiores a los de una maga común, le ordena servir bajo el mando de Ludwig como oficial del Estado Mayor. Esto hace que la chica se emocione mucho y acepte la petición. También le dice a Albert que será transferido del ejército al ejército prohibido. Así, podrá estar junto a Kaede defendiendo el reino. Esas palabras también hacen que el chico se ponga muy feliz. Finalmente, el padre de Albert le pide una última cosa al protagonista y, como es algo muy privado, pide hablar a solas. Afuera de la puerta, solo Aisa queda de guardia, mientras el protagonista y Glebe conversan. Él dice algunas palabras que no se revelan en ese momento, pero el protagonista responde que es un asunto muy serio. En una nueva escena, el protagonista nos cuenta que en este mundo la magia se compone de diferentes elementos. Sin embargo, como es otro mundo, también tiene el elemento de oscuridad y cada elemento tiene habilidades diferentes. Kuya añade que la magia de luz se usa principalmente para curar, pero la magia oscura es completamente única. Él explica que hay personas que tienen más poder que otras y, dependiendo del poder que tengan, serán asignadas a diferentes ejércitos. Los de fuego van directamente al ejército, así como los de viento a las fuerzas aéreas y los de agua a la marina. Aquellos que tienen elementos de tierra son redirigidos al ejército prohibido. La mayoría de ellos fue asignada al protagonista, así que él tiene control sobre los magos de tierra. Kazuya también nos cuenta que su magia está clasificada en la categoría de otros, así que él la considera magia oscura, ya que es muy vara. Días después, vemos al protagonista conversando con una persona disfrazada. El protagonista menciona que se unirán a ellos temporalmente para ayudarles por un tiempo. Luego, van a unos burdeles subterráneos y varias criaturas aparecen, pero son fácilmente derrotadas por este caballero. Después, una de las chicas siente una presencia y aparece un monstruo gigante. Ludwig menciona que los ataques cuerpo a cuerpo no funcionan mucho, ya que la criatura lanza ácido. La maga presente dice que ella podría atacar. Sin embargo, Ludwig dice que su magia de fuego no hace nada. Esto hace que el protagonista les diga a los chicos que salgan corriendo de inmediato. Mientras corren, vemos que la criatura suelta fluidos que son totalmente ácidos. De repente, el caballero que los acompañaba cae. La otra chica intenta salvarlo y lanza una bomba para distraerlo. Y mientras la criatura se retuerce de dolor, sigue esparciendo ácido en todas direcciones. Caen sobre el caballero que estaba protegiendo a la chica, pero él la toma en brazos y empiezan a correr de nuevo. Finalmente, los chicos logran salir de las cavernas. Más tarde, en la noche, vemos al protagonista echándole agua al caballero que lo ayudó en las cavernas. En ese momento, Listia entra y pregunta si él es el caballero del que todos están hablando. El protagonista revela que en realidad no es un caballero, ya que pidió que hicieran ese muñeco más grande y lo controló con su magia. También le dice a la chica que llamó a un grupo de aventureros para explorar las cavernas subterráneas. Horas después, el protagonista se reúne con las personas que lo ayudaron todo este tiempo con las finanzas y que estuvieron con él en la oficina. También les agradece por todo lo que han hecho por el reino. También menciona que gracias a ellos, podrán llevar a cabo el proyecto llamado Benedict Nova. Enseguida, un flashback nos muestra la noche anterior. Kazuya le explica a Listia que es la ciudad que planea construir y que tendrá la bahía más grande del país. La chica le pregunta si quiere tener problemas con los otros duques, pero el protagonista dice que van a convertir eso en el corazón de la nación, ya que podrán construir calles que se conecten con otras ciudades como si fueran venas. Así, transportar alimentos o recursos de una ciudad a otra que tenga más oferta ayudará y beneficiará también a quienes no tienen tanto, ya que los precios de las cosas bajarán considerablemente por eso. De vuelta al presente, el protagonista sigue dando palabras de ánimo a los trabajadores, llamándolos héroes anónimos, lo que hace que los hombres empiecen a llorar de emoción. Él los recompensa diciéndoles que pueden tomarse 5 días libres y les da cualquier botella de vino del castillo. Un tiempo después, Licia habla con el protagonista y le dice que estaba un poco preocupada por él, ya que no ha tenido mucho tiempo libre. Kazuya le dice que no se preocupe, ya que si él muriera, simplemente invocaría a otro héroe. Esas palabras llegan al corazón de la chica y el protagonista se queda dormido. Licia se acerca a él y, mientras duerme, le dice que el único héroe que ella quiere es él. Y luego le da un beso en la mejilla. Días después, el protagonista va con las chicas a visitar a Ludwig. Él está donde será la futura ciudad que el protagonista quiere construir. Kazuya pide un uniforme, pero Ludwig dice que hay un problema.
Entran a la tienda para hablar sobre la situación. Ludwig dice que hay personas que se están oponiendo a la construcción. Esto es porque algunos habitantes de una ciudad no tan lejana piensan que esas tierras son territorio de Kaijin y que eso podría provocar su ira. Ellos consideran a Kaijin un dios del mar y creen que si construyen en esta zona, un monstruo saldrá y se comerá todas las casas. El protagonista se muestra muy interesado en el personaje que Ludwig le contó. Entonces le pide a Ludwig que lo lleve a verlo. Un tiempo después, todos llegan a la casa de un anciano y se quedan en shock al ver que él es el propio rey. El protagonista pregunta si puede hablar sobre Kaijin y el anciano responde que cada vez que alguien construye, el monstruo lo destruye todo por completo. El protagonista pide un mapa de todo el territorio que pertenece a Kaijin. Horas después, el protagonista está conversando con los demás y dice que no cree que ese supuesto dios exista, ya que después de preguntar a varios habitantes de la zona, concluyó que lo que ha estado ocurriendo es un tsunami que destruye las aldeas cerca de la costa. Entonces el protagonista dice que van a mover la bahía a otra zona, que ha sido poco afectada por eso. Finalmente, añade que los ancianos mencionaron que poco antes de que ocurriera el tsunami, toda la tierra tembló. Entonces deben construir algún tipo de resistencia contra terremotos y posibles tsunamis. Deben avisar a los habitantes de la costa para que, cuando la tierra tiemble, busquen un lugar más alto. Mientras los chicos siguen conversando, Licia habla con Isa y le pregunta si le gusta Kuchuya. Ella dice que sí y que lo respeta mucho. Licia, sonriendo, dice que deben seguir ayudándolo en todo momento. En una nueva escena, el protagonista nos cuenta que, debido al uso de magia que existe en este mundo, la tecnología no se ha desarrollado muy bien. Y aunque existe un solo barco de guerra, no tiene motor, ya que la revolución industrial aún no ha llegado. Así que necesita ser impulsado por dragones marinos. Además, los cañones también llaman la atención del protagonista, ya que en este mundo existe pólvora para los cañones, pero no desarrollaron armas porque los magos controlan la magia de fuego. Un tiempo después, vemos a la gente del reino construyendo caminos, ya que el proyecto del protagonista ha comenzado. Un tiempo después, Albert se sienta a almorzar con Kaide y prueban las hamburguesas que el protagonista logró crear en este mundo. Albert queda fascinado con el excelente sabor de la comida y la chica explica que, gracias a los lobos místicos que ahora están en el reino, ellos cultivan las especias y vegetales necesarios. La chica también menciona que, gracias a los caminos que construyeron, lograron conectarse con otras ciudades e importar alimentos. Un tiempo después, el protagonista y las chicas llegan para supervisar el camino. Licia queda muy fascinada, ya que muchas veces habían caminado sobre ella, pero nunca habían visto cómo se construía. Ella también pregunta qué tipo de mezcla extraña están usando y él responde que se llama cemento romano. El protagonista también explica que trajo faros para iluminar todo el camino. Además, se encienden automáticamente por la noche. El protagonista le pide a Isa que explique sobre los árboles sagrados alrededor del camino, ya que los trajeron del bosque protegido por Dios. Isa explica que esos árboles generan un tipo de frecuencia que a los animales no les gusta y que los usaban alrededor de la aldea donde ella vivía. Así, podían ahuyentar a los animales que intentaban pasar. Kazuya agrega que dejó algunos espacios entre los árboles para aquellos animales que migran de una zona a otra, ya que si no pueden migrar, podrían empezar a atacar las aldeas para sobrevivir. Luego, los chicos son interrumpidos cuando ven que un tipo de ave se acerca a ellos. Kaide explica que es un cuy mensajero, una especie de ave que funciona como paloma mensajera, que siempre detecta la frecuencia de su dueño y llega hasta él. Luego, el ave se posa en el brazo de Aisa y ella lee la nota que trae, pero se asusta mucho al leer la carta. Los chicos, muy preocupados, le preguntan qué pasó y ella dice que es una carta de su papá, que es el líder de los elfos oscuros. Ella menciona que hubo un gran deslizamiento de tierra en su aldea, que mató a muchas personas y la destruyó por completo. Además, muy traumatizada, menciona que desde hace mucho tiempo muchas personas han estado desapareciendo. Entonces el protagonista piensa y le ordena a Kaide que movilice a las tropas para que pueda tener gente disponible para ayudar. También le dice a Licia que regrese al castillo y envíe un grupo de apoyo, y le pide a Isa que se concentre, ya que ella debe guiarlo hasta el bosque. Mientras todo esto sucede, el protagonista piensa en cómo podría movilizar a tanta gente en tan poco tiempo, ya que a pie, militarmente, tomaría como 2 días llegar. Él sabe que en cualquier desastre, las primeras 72 horas son importantes. En ese momento, ve a una criatura cargando carretas, así que se le ocurre una gran idea de usarlas. Poco después, vemos al protagonista moviéndose hacia el bosque con los soldados en unas carretas.
Después de varias horas de viaje largo, llegan a la aldea y el padre de la chica se presenta como Wodan Unterar, el líder de la aldea de los elfos oscuros. El protagonista dice directamente que trajo refuerzos y que en los próximos días llegarán más. Entonces le pide que le informe de inmediato sobre la situación. Wodan dice que hasta ahora han encontrado 100 muertos y más de 40 personas desaparecidas. El protagonista finalmente les dice que hagan una lista de los desaparecidos, para que cuando los encuentren, los puedan tachar de la lista. Además, Kazuya también menciona que si escuchan el más mínimo ruido, deben avisar de inmediato, ya que podría haber otro derrumbe. El protagonista da la orden a los caballeros de que busquen con mucho cuidado y que, si notan peligro, se retiren de inmediato. Después de un rato buscando, encuentran a varios y Kazuya escucha a alguien. Él y Albert levantan un tronco y empiezan a cavar, logrando encontrar a un chico. Albert se sorprende, ya que él no escuchó nada, pero el protagonista dice que él puede, gracias a una especie de rata que controla. Mientras siguen conversando, de repente el protagonista empieza a vomitar y Albert, muy preocupado, le pregunta qué pasó. Su rata le responde que encontró restos muy destruidos. Horas después, vemos al protagonista hablando con Wodan. Él está muy agradecido, porque todas las personas aparecieron, y aunque no todas fueron encontradas con vida, si no fuera por el protagonista y su equipo, el resto no habría aparecido. Enseguida, Aisa llega y le dice a la princesa que ya regresó con el apoyo del castillo. En ese momento, escuchamos al hermano de Wodan llorar, diciendo que los que murieron no van a regresar. El protagonista dice que tiene razón, pero que deben seguir cuidando a los heridos y quitar todos los escombros del pueblo. Wodan se disculpa por lo que dijo su hermano Roktor, quien perdió a su esposa y a su hija. El protagonista y Aisa salen y conversan sobre la situación. Kazuya explica que es muy normal que este tipo de cosas pasen en la naturaleza, ya que la naturaleza se destruye y renace constantemente. O sea, se puede decir que esto fue solo mala suerte. Después de algunas horas, vemos que el protagonista está regresando a casa en su carruaje. Ahí están Licia y Kazuya. Él dice que se siente muy culpable por todo lo que pasó, ya que el trabajo del rey no es ayudar después de que ocurre un desastre, sino asegurarse de que este tipo de cosas no sucedan. Todo esto hace que el protagonista empiece a llorar de impotencia. Días después, vemos a Hana entrando al cuarto del protagonista. Ella está muy preocupada, ya que él mencionó que no ha dormido muy bien. La chica se sienta en la cama junto al protagonista y le dice que no hay problema en mostrar debilidad. Esto porque ella sabe que frente a Alicia él siempre se muestra muy fuerte. Pero ella le dice que es una aliada y que puede confiar en ella para hablar. Ella le pide que se acueste y empieza a acariciarle la cabeza. El protagonista está tan cansado que se queda dormido en cuestión de segundos. Hana, al ver que él se quedó dormido, dice que siempre podrá confiar en ella y empieza a cantar. Al día siguiente, vemos a los 3 líderes de las 3 fuerzas en una reunión. Aquí podemos notar que George y Castor están totalmente en contra del protagonista, ya que ninguno de los dos lo reconoce como su nuevo rey. Sin embargo, Excel menciona que él ha hecho las cosas muy bien e incluso sacó a la nación de varias crisis. Pero a pesar de esas palabras, vemos que George está muy enojado con el protagonista porque cree que destituyó a varios ministros muy importantes, sin contar que es un héroe de otro mundo. Excel pregunta si él todavía quiere el trono, pero él dice que no, y que cuando el protagonista sea destituido, harán que Albert sea el rey y seguirán sus órdenes. Luego, vemos a Excel y ella le menciona a Castor que si eso sucede, deben prepararse. Después, una chica llamada Carla entra en la sala y dice que va a seguir las órdenes de su papá. Entonces, si él se rebela contra el protagonista, ella lo va a apoyar. En una nueva escena, conocemos a Gaius Amidonia, el príncipe de Sana. Él recibe una carta de George, quien ya eligió un bando y menciona que va a apoyar en caso de guerra. Por otro lado, vemos a Roroa con su mayordomo, quienes están celosos de las finanzas que Freiden tiene actualmente. De vuelta con el protagonista, él está conversando con Kuyan y menciona que, como el abastecimiento de alimentos ya está en su mayoría cubierto, Kuyan dice que está listo para dar el segundo paso, que es crear un plan estratégico militar. Como los reyes siempre le enseñaron que la espada es muy importante para cortar cualquier obstáculo en el camino, refiriéndose a una posible guerra. En ese momento, el protagonista sabe que tiene una familia y se acuerda de las palabras de su abuelo, que eran que si él lograba tener una familia, debía protegerla a toda costa. El ministro de Asuntos Internos le suplica que reconsidere la idea de invadir las tierras, pero simplemente recibe una patada en la cara por parte del rey. Ellos están dispuestos a recuperar las tierras que perdieron hace mucho tiempo.
el ministro dice que si atacan Freiden, otras naciones podrían atacarlos. Además, podría haber una gran escasez de alimentos en su reino. También añade que son signatarios del Frente Común de la Humanidad, al igual que la raza demoníaca. Este es un decreto liderado por el Gran Imperio del Caos. También menciona que unifica a las naciones vecinas para impedir que el reino de los demonios se expanda. Luego, Julio Midonia menciona que eso no importa, ya que el reino de Freiden aún no ha firmado ese tratado. El ministro intenta seguir persuadiendo, pero el rey lo destituye de su cargo de inmediato. Al salir del lugar, se encuentra con Roa, quien le dice que se prepare, porque claramente quieren huir de ahí. De regreso con el protagonista, le menciona a Alicia que se va a reunir con los 3 duques, pero antes de eso le pide un favor. Después vemos que el protagonista está en una sala de comunicaciones hablando con los líderes de las fuerzas militares. Ellos se presentan ante él, ya que es la primera vez que hablan con él. El protagonista les da un ultimátum y dice que si no obedecen sus órdenes, los considerará traidores. Excel pregunta qué piensa de los 3 duques, y él responde que si siguen sus órdenes, no pasará nada. También pregunta si piensan hacer como las Fuerzas Armadas, y el protagonista responde que piensa unificarlos con el ejército prohibido. También piensa en abolir la posibilidad de que tengan ejércitos en sus propios territorios. Castor se enoja mucho y, después de una larga explicación, el protagonista dice que si él o el ejército que está planeando unificar se corrompen, ellos mismos podrían venir por su cabeza. Finalmente, la chica pregunta qué va a pasar con el puerto antiguo, ya que por eso el protagonista está construyendo uno nuevo, y piensan que tal vez él abandone el otro. Sin embargo, el protagonista menciona que el puerto antiguo seguirá siendo la base del ejército naval. Estas palabras tranquilizan a la chica y ella se arrodilla ante él, mencionando que las fuerzas marinas están de su lado. Luego, el protagonista le pregunta a Castor sobre su decisión, pero él se niega y dice que durante 2 generaciones ha ayudado al ejército del rey. Sin embargo, debido a la decisión que tomó el rey de darle el trono al protagonista, no puede hacerlo. El protagonista dice que él también quisiera saber por qué el rey hizo eso. Castor le pregunta a Alicia si sabe algo, pero ella niega saber algo al respecto. El protagonista se dirige a George y le dice que no necesita responder porque él ya sabe la respuesta. Sin embargo, le pregunta cuál es el problema que tiene contra él. Él menciona que es el orgullo como guerrero, ya que después de 55 años sirviendo, iba a retirarse, pero cuando el protagonista fue nombrado rey, se enojó mucho por la injusticia. Después de una larga conversación, se puede decir que Castor y George ahora son los enemigos de guerra del protagonista. Luego, el protagonista les propone una idea a los dos y menciona que, para no derramar tanta sangre entre las naciones, si uno de ellos muere, su ejército pasará a la persona que lo derrote. Esto hace que los dos acepten. Y cuando George iba a retirarse de la llamada, Alicia lo detiene. Luego, la chica toma su espada y corta la coleta de su cabello. Ella la lanza al aire y le dice a George que estará del lado de Kazuya. En resumen, eso fue un símbolo de guerra. Entonces George entiende lo que acaba de pasar y se retira de la llamada. Luego, el protagonista se disculpa con Excel y Alicia, ya que no pudo convencer a los demás. Después vemos que Hanan está al lado de Excel y descubrimos que ella es su nieta. El protagonista se muestra feliz ya que tiene a Excel de su lado, pero ella lo interrumpe y le dice que sus amigos también están de su lado. En una nueva escena vemos que Gaius está preparando a sus tropas para ir a la batalla. Luego, llegan al reino vecino y un hombre le suplica que no los invadan, ya que está intentando lograr que entreguen la fortaleza sin que haya una pelea. Julio dice que es una buena idea darles tiempo, ya que así no tendrán que pelear ni perder soldados. Gaius acepta la petición y dice que les dará tiempo para que entreguen la fortaleza. En una nueva escena vemos que Albert y los demás están luchando fuera de una especie de fortaleza en las afueras de uno de los reinos enemigos. Empiezan a recibir disparos de flechas, pero logran resistir gracias a un gran muro que Caid construyó con el ejército prohibido. Luego, el ejército enemigo trae unos cañones y comienza a atacar los muros de Albert. Las chicas no saben qué hacer, pero notan que algunas balas de cañón explotan en el aire. Luego, uno de los elfos del bosque protegido por Dios aparece y dice que vino a ayudarlos porque Albert salvó a su hija el otro día. Vemos que tiene muchas flechas mágicas con mucho poder. Después de varios ataques, deciden salir de la fortaleza para destruir los cañones, lo que hace que ganen el primer conflicto. Luego vemos que este es el reino donde está George y varios de sus súbditos no pueden creer que hayan perdido contra él. Sin embargo, George menciona que no está muy preocupado, ya que solo tienen 10.000 soldados, mientras que el ejército de George tiene 40.000.
Eso es porque fueron algunos soldados que él envió como carnada, ya que quiere que el protagonista lo enfrente. Esto es por el acuerdo que hicieron con el protagonista. Si uno de ellos muere, el ejército del otro sería suyo. De vuelta con Gaius, podemos ver que ya pasaron algunas horas y se cansaron de esperar. Entonces, cuando finalmente deciden que es hora de atacar, él se asusta al escuchar un gran ejército. Luego, el ministro de este reino regresa muy asustado y dice que intentó convencer a los que se están oponiendo. También ofrece unas bolsas de polvo de oro como disculpa y pide un tiempo para poder convencerlos. También agrega que esos gritos que escuchó son de los soldados que están dispuestos a morir en la guerra. Julio le dice a Gaius que cuando un soldado está dispuesto a morir, pueden ser un problema, ya que pueden causar muchas bajas en su ejército. Entonces finalmente Gaius dice que si al día siguiente o al mediodía no abren las puertas, van a atacar la fortaleza. Más tarde esa noche, vemos a Excel que está en este reino y ella le menciona al ministro que negoció con Gaius que el rey lo envió a Tamura, y este es el reino que Gaius quiere atacar. El ministro dice que consiguió tiempo hasta el mediodía, y ella responde que si el protagonista no llega a tiempo, entonces morirán como héroes. A la mañana siguiente, vemos como Caid y los demás todavía están siendo atacados por el ejército de George. En una nueva escena, volvemos con Gaius, quien empieza a prepararse para atacar a Tamura. Por otro lado, vemos que las fuerzas aéreas han llegado al lugar donde están Albert y los demás, y eso pone a todos muy nerviosos, ya que, si recuerdas, cada soldado aéreo equivale a 100 soldados normales. Luego, un flashback nos muestra a Castor cuando uno de los soldados le pregunta de qué lado está. Castor menciona que cambió de opinión respecto al protagonista, ya que pudo haber venido a atacar, pero no lo hizo. También menciona que no le molesta pelear con George, pero claramente no quiere hacerlo porque ellos no son corruptos. Ambos son interrumpidos por Carla, quien menciona que alguien ha llegado a su reino. Él piensa que es el protagonista, pero la chica dice que es un gran barco. Luego, vemos a una enorme criatura gigante que lleva el barco por tierra, ya que adaptaron el barco con ruedas para que también pudiera moverse por tierra. El protagonista hace una llamada y dice que, debido a la baja cantidad de su ejército, tuvieron que usar todo eso. Entonces enviaron el barco para que atacara la ciudad. Después, el barco comienza a atacar la ciudad y el protagonista le da una nueva oportunidad. Castor muestra un poco de miedo, pero se niega a rendirse ante Kazuya, así que se despide de Castor. Luego, envía a Carla para que ella acabe con el barco. Ella va con varios soldados para que lancen sus granadas, pero se sorprenden cuando unos proyectiles salen de las defensas aéreas, lo que los obliga a retirarse. Luego, Carla piensa en una idea y llegan a la conclusión de que las llantas, al ser improvisadas, probablemente no están bien hechas. El ejército comienza a acercarse y lanza varios ataques contra sus ruedas. En ese momento, Carla piensa que deben llevar a Kazuya con vida, ya que Licia se va a enojar mucho si él no regresa. Luego, el ejército aéreo logra derribar las ruedas del barco. Sin embargo, al llegar, se dan cuenta de que no hay nadie ahí, entonces Carla se asusta mucho, pues saben que cayeron en una trampa del protagonista. Y ahora Castor está completamente solo en el castillo. En una nueva escena, vemos que todo fue una trampa, ya que el protagonista y sus aliados llegaron antes que Castor. El protagonista nuevamente le ordena que se rinda, ya que cree que no es necesario pelear contra los demás. Sin embargo, Castor menciona que un hombre nunca se retracta de sus palabras y toma su espada. Pero Aisa, como escolta del protagonista, sale en su defensa en ese momento. La pelea comienza y después de varios golpes, Aisa logra acertar uno. Castor menciona que la chica tiene una fuerza excepcional y la felicita. Luego, intercambian algunos golpes más, pero el muñeco del protagonista sale a luchar y detrás de él sale Licia, quien crea una distracción con su poder mágico de hielo. Eso hace que Castor se distraiga y Aisa logra darle un golpe que lo deja muy herido. Castor se da por vencido y le dice a Licia que lo derrotó, pero pregunta si Licia es un buen rey. Licia responde que mañana, si su padre le pidiera el trono de vuelta al protagonista, ella se opondría e incluso lucharía contra su propio padre. Esas palabras sorprendieron a Castor, quien pensaba que el protagonista no era tan bueno como él creía. Luego vemos que Licia tiene la espada de un collar de esclavos, que hace que si Castor intenta matar al protagonista, él lo apriete y lo mate instantáneamente. En ese momento, los chicos escuchan que el barco explota y el protagonista sabe que la fuerza aérea vendrá después. Entonces le pone el collar de esclavos a Castor y Carla aparece. Ella se enfurece al ver lo que están haciendo con su padre, pero Castor dice que ellos lo vencieron, así que la chica no tiene otra opción más que rendirse. Al igual que su padre, ella también termina recibiendo un collar de esclavos. Enseguida, el excomandante de Castor pregunta qué va a pasar.
Entonces Kazuya dice que él seguirá comandando el ejército aéreo ahora y que deberá seguir las órdenes del ejército prohibido. Finalmente, dice que deberá anunciar la captura de Castor y que ahora obedecerán al ejército prohibido. En ese momento, el protagonista dice que ahora irá tras George. Un tiempo después, el protagonista y los demás van en un barco dirigido por dragones. Vemos que él intenta hacer que Carla parezca buena, ya que la conocía y sabía que era una buena chica. Sin embargo, el protagonista dice que lamentablemente ella se rebeló contra el rey y que si hubiera sido su concubina, tal vez la habrían perdonado. Carla le dice que no ruegue por su vida, ya que ella es una guerrera que sabía lo que estaba haciendo. El protagonista responde que le gustaría que usara ese valor para otra cosa que no hiciera sentir mal a Alicia. En una nueva escena, volvemos a la parte en la que Albert vio llegar a la Fuerza Aérea. Al ver que la Fuerza Aérea no los atacó, se emocionan, junto con Kayad, ya que saben que el protagonista lo logró. Poco después, el protagonista habla con el grupo y dice que solo les tomó un día y medio conquistar el castillo. Por otro lado, vemos a los miembros cercanos a George que están muy preocupados, porque creen que Carla los traicionó y recomiendan huir usando a los rehenes como escudos humanos. George simplemente les dice que si mantienen a la gente del reino como prisioneros, entonces ya perdieron toda la batalla. También se indigna con esos comentarios que hacen los ministros, ya que piensa que los ministros han caído muy bajo. De vuelta con el protagonista, él habla con Ludwig y menciona que va a preparar a las tropas para atacar. Sin embargo, el protagonista responde que la lucha contra él ya terminó. Luego, podemos ver que George se rindió ante el protagonista y le dice a su comandante que haga lo que el protagonista pidió. Luego, vemos que su comandante le pone un collar de esclavo. Poco después, vemos de nuevo a George en su oficina con una botella de vino muy especial, ya que pensaba usarla y beber hasta caer el día que la princesa Alicia se casara. Después, su comandante llega y menciona que el protagonista se movió hacia el oeste con su ejército prohibido. También ordenó que su nuevo ejército lo siguiera. Él se acuerda de las palabras del protagonista el otro día, que quería unificar todo el ejército existente, y menciona que ahora entiende todo porque sabe que está persiguiendo a un pez más grande. Así que cambia completamente de opinión sobre el protagonista y empieza a celebrar en nombre de Alicia y Kazuya. Poco después, vemos a los chicos siendo transportados en la nave voladora. Carla no entiende nada de lo que está pasando y el protagonista explica que él nunca quiso pelear contra los duques. También explica que Excel ya era su aliada incluso antes de que tuvieran la reunión el otro día. Eso fue gracias a Juna, que era su aliada. Alicia ya sabía qué tipo de guerrero era George, por eso le avisó al protagonista mucho antes de que todo esto pasara, así que él sabía que si intentaba hablar con ellos, no llegarían a ninguna conclusión. El protagonista también menciona que ya sabía que su reino estaba lleno de corruptos. Luego, un flashback nos muestra cuando Zulkima habló con Glebe de Magna. Le menciona a George que había planeado reunir a todos los nobles corruptos y que ya habían cometido crímenes para después dejarse vencer. George fingió tener una actitud confrontadora contra el protagonista para ocultar la verdadera realidad. Podemos decir que George no es tan malo como pensábamos, ya que Glebe también le dijo a George que planeó todo esto para acabar tanto con el dinero de todos los nobles como con la corrupción que había en el reino. O sea, George puso su futuro en manos de Kazuya. De vuelta al presente, Kazuya menciona que incluso dudó en decirle esas palabras a Alicia. Además, no podía decirle nada a Castor, ya que todos los planes podrían haber cambiado. En una nueva escena, volvemos con Gaius, que está listo para atacar a Tamura, pero desde lejos se ve que Excel está encima de la fortaleza. Ella invoca un hechizo de agua que hace una especie de transmisión para que el protagonista hable. Él menciona que venció a los duques Castor y George y que ahora tiene el poder absoluto sobre todas las fuerzas armadas. Sin embargo, como el reino de Amidonia quiere atacar, no puede guardar las armas. También amenaza a Gaius y dice que, mientras él intenta y pierde tiempo con Altamura, envió una parte del ejército de Amidonia para destruirla por completo. En ese momento, declara la guerra al reino. Esto hace que Gaius se enoje mucho y tenga que retirarse de inmediato. En un cambio de escena, vemos a Roa absorta en sus pensamientos sobre la situación de los reinos. De repente, un hombre entra y le dice a Gaius que se retiró de Altamura. El hombre menciona que el ejército, para retirarse, tuvo que cruzar el paso montañoso Úrsula, que era la ruta más rápida para regresar a Amidonia, pero los soldados del protagonista los esperaban y los recibieron con una lluvia de flechas. La líder del grupo de arqueros era la propia Yuna. El hombre le cuenta a Roa que de los 30.000 soldados que tenían, solo 15.000 salieron del valle, o sea, fue una masacre gigantesca. La escena cambia y vemos a Gaius regresando al reino de Van.
Él se queda impactado al ver tantas banderas de Freiden. Sin embargo, un soldado dice que todavía quedan banderas en el castillo y él ordena que se muevan hacia allá para recuperar el territorio. Por otro lado, un soldado le avisa al protagonista que las tropas de Amidonia se están moviendo en todas las direcciones. Kaiua comenta que ya era hora de enfrentar la situación de frente. Ludwig organiza de inmediato al ejército y explica cómo deben agruparse, y todos salen corriendo hacia la batalla. Los guerreros empiezan a pelear usando hechizos mágicos en sus espadas. De regreso con el protagonista, se encuentra con Carla y le dice que tendrán que dar sus vidas para salvar a otras personas, pero enseguida se arrepiente de sus palabras. Se da cuenta de que se ha convertido en un charlatán, usando a los soldados como peones y se considera un cobarde por mandar a otros a la muerte. En una escena paralela, vemos a Gaius muy preocupado, quien sabe que ya perdió la batalla. Le dice a su hijo Julius que huya lo más rápido posible, pues al enviar soldados exhaustos, básicamente los mandó al matadero y que el reino de Freiden solo quiere su cabeza. Mientras conversan, el protagonista piensa que si derrota a Gaius, toda la línea del frente se va a rendir. De regreso con Gaius, él piensa que Kaiua ha demostrado ser muy superior al antiguo rey, ya que sabe cómo manejar la estrategia. Le dice a Julius que, aunque intente escapar, lo van a perseguir para siempre y por eso lo manda lejos, porque no quiere que la cabeza de su hijo sea cazada. Julius no tiene otra opción más que obedecer a su padre e irse. Por otro lado, uno de los caballeros le informa al protagonista que la mayor parte del ejército de Gaius se retiró, pero que él viene hacia él con 500 soldados de élite. El protagonista se levanta y le dice a Carla que le va a dar su collar a Alicia, porque ya es hora de que ella vaya a la batalla. Todavía añade que, si algo le pasa, el trono será para Alicia. Carla piensa que esas son sus últimas palabras, pero le responde que eso no es necesario, porque si él solo lo ordena, ella misma acabará con Gaius. El protagonista piensa por unos segundos, escucha sus palabras y le dice que acabe con él. La chica entonces sale volando en busca de Gaius. En una escena paralela, vemos a Ludwig que al ver a Gaius, salta de su caballo y le clava una lanza en el pecho, pero se da cuenta de que era un doble. Carla encuentra al verdadero Gaius y empieza a pelear contra él, pero el enemigo es muy fuerte y es en ese momento cuando el muñeco del protagonista aparece y salva a la chica. Enseguida, el propio protagonista aparece frente a Gaius y le dice que invadió tierras que no eran suyas. Gaius corre hacia el protagonista, pero es detenido por su propio cuerpo, que él usó como un títere para ayudarlo. Kaiua ordena que el títere sea incendiado y este explota, lanzando a Carla lejos. El protagonista corre hacia ella para ver si está bien, pero ella lo regaña, ya que él le había prometido quedarse atrás. A pesar de la gran explosión, vemos que Gaius logró soportar el impacto y dice que no va a descansar hasta tener su cabeza. Varios arqueros le disparan flechas y Gaius lanza su espada, que cae cerca del protagonista, pero debido a las muchas flechas en su cuerpo, él cae. Por último, el protagonista les dice a los caballeros que durante mucho tiempo todos hablarán del valor de Amidonia y de Gaius. En un cambio de escena, el mayordomo llega y le da la noticia a Roa sobre su padre. Ella le pide que se retire y empieza a llorar. Al día siguiente, vemos al protagonista sentado en el trono del reino de Amidonia. Y ella se pregunta cómo logró ganar la batalla sin tener tantas bajas. Kaiua menciona que Kuya le recomendó avisar a la gente de la frontera para que se retiraran. Sin embargo, eso expondría los movimientos que harían, así que optó por otro plan. En ese momento, aparece un recuerdo de cuando algunos monstruos surgieron en la frontera. El protagonista estaba con su grupo de aventureros y necesitaban proteger a los refugiados de un monstruo misterioso llamado Tirotes de Fuego. Si tenían éxito, recibirían una gran recompensa. De repente, un grupo de caballeros de Amidonia pasó y casi los descubren, pero el protagonista usó su marioneta para salvarla. Además, usó otros títeres con cabezas de espantapájaros en llamas para asustarlos. De vuelta al presente, ya entiende que todo eso fue un plan. Poco después, los chicos son interrumpidos por Ludwig, quien trae noticias para el protagonista. Él dice que Julius huyó hacia el oeste con un destacamento, ya que supuestamente hay otra princesa, refiriéndose a Roa. Pero Roa terminó huyendo con el ministro de Finanzas y otros oficiales importantes. El protagonista ordena que se envíen burócratas para encontrarlos. Luego, el protagonista se dirige a Poncho, que está en el lugar, y le pide el informe. Poncho dice que después de revisar las finanzas y los almacenes, encontraron poca comida, pero muchas armas. El protagonista agradece y dice que podrían vender algunas armas para comprar más alimentos, ya que esa es la prioridad. Por último, Diver menciona que los caballeros están muy motivados y podrían conquistar el resto de Amidonia fácilmente, pero el protagonista se niega, ya que no cree que sea necesario.
Él menciona que es posible que el imperio esté yendo hacia ellos, ya que el protagonista no formaba parte del tratado de las otras naciones. Como él invadió esas tierras, el gran imperio los va a atacar. Lia pregunta por qué no firmó el tratado, pero él responde que eso traería un gran peligro y que si se rompiera en el futuro, podrían pasar cosas malas. Al día siguiente, mientras Ludwig camina por las calles de la ciudad, se da cuenta de que la gente les tiene miedo. El protagonista piensa que necesitan ganarse la confianza del nuevo pueblo, así que llamó a Yuna para que cantara para toda la ciudad. Mientras el protagonista conversa con las chicas, elogia mucho a las dos, lo que pone a Lia muy celosa. El protagonista dice que tiene un plan y enseguida usa su comunicador para enviar un mensaje a la nación de Amidonia. Empiezan a transmitir un programa de entretenimiento para disminuir el odio de la gente. Kaioa y Aisa se presentan como anfitrionas y anuncian a una chica que va a cantar para todo el pueblo. Ella empieza a cantar y la gente ya no parece tan furiosa como antes. Cuando la chica termina, el protagonista le agradece y dice que ahora es el turno de Yuna. Mientras Yuna canta, el protagonista toma a Aisa y le dice que necesita proteger de cerca a la próxima cantante. Eso la sorprende, porque no le habían dicho que habría una invitada sorpresa. Después de que Yuna termina, la gente queda encantada con el espectáculo que otra estaba dando. El protagonista menciona que tiene una invitada sorpresa y presenta a la teniente general Margarita Wander, del Principado de Amidonia, quien va a cantar el himno de la nación. La situación se pone muy tensa, porque nadie esperaba que la propia teniente general de su nación estuviera con el protagonista. La mujer toma el micrófono y empieza a cantar, y todos muestran respeto. Cuando termina, la chica le pide al protagonista que le corte la cabeza, porque no puede creer lo que acaba de hacer, ya que su himno habla sobre recuperar las tierras que Amidonia perdió. Sin embargo, el protagonista se niega y dice que no hay ninguna ley en Freiden que le impida cantar el himno de otra nación. Así, Ayua demuestra ser un rey que permite que las personas sean completamente libres. Y así es como termina el anime. Y si llegaste hasta aquí, no te olvides de comentar la palabra secreta, que es parte 2. Y no te olvides de dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, que es súper importante. Además, si quieres un saludo en uno de mis videos o quieres recomendarme algún anime para resumir en el próximo, acuérdate de suscribirte y ver todos los videos, porque ya casi llegamos a los 10.000 suscriptores. Y sin más que decir, Rebobina se despide. Eso es todo.